Ah, ¿que ingresar? No, ingresar. Ingresar en el 2005. ¿Sabes con qué me escucho? La Javiera ya. Ah, sí. Aquí. Favor a las personas que están aún en la parte de afuera pueden ingresar porque en algunos minutos más vamos a dar inicio a la jornada. Muy bien. Oye, me la encontré en la carretera. Venía del encuentro de Chiguayante del gas. ¿El gas? Les advierto que hay que ese micrófono de centro, y como estamos con mascarilla, un poquito más fuerte. Más fuerte. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Santo Tomás, a través de la Escuela de Derecho de sede de Temuco, y con la finalidad de difundir y promover el diálogo y conocimiento de las ciencias jurídicas, es que ha propuesto efectuar esta actividad que hemos llamado diálogos constituyentes, a fin de generar un espacio de intercambio de ideas, opiniones, propuestas para lo que es nuestra futura Carta Magna. Esta iniciativa se enmarca en la presencia, en este auditorio, de la universidad con académicos, estudiantes, egresados y miembros de la colectividad, que han querido estar presentes en esta actividad, pero también estamos juntos a una audiencia virtual, que nos acompaña vía plataforma Zoom, y a quienes damos la bienvenida también, y esperamos sus intervenciones igualmente. Nos honra en esta actividad la presencia de los siguientes constituyentes: doña Angélica Tepper Colosa, expresidenta multigremial de la Araucanía, fundadora y miembro de la corporación Ruta Huellas de Pablo Neruda, Temuco, Chile, socia fundadora de Hotel Bayer en Temuco, y cofundadora del LOT, Nevado de Soyipulli y Manipeuco, región de la Araucanía. Actualmente participa en las comisiones de Derecho de Pueblos Indígenas y Plurinacional, la Comisión COM7 de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencias, Tecnologías, Artes y Patrimonio. Doña Lorena Céspedes Fernández, constituyente electa, ejercicio independiente por el Distrito 23, física y profesora. Desde el año 2015 trabaja en el sistema educacional finalista en el Global Teacher Prize de 2018, premio que recibe como los mejores docentes del país, y premio Michael Faraday como la mejor profesora de física del país, reconocida en el año 2019 como una de las 100 mujeres líderes de la Araucanía. Actualmente forma parte de la Comisión Principios Constitucionales, Democracia. Don Helmut Martínez Necapán proviene de la comunidad José Ayapán, sector Quilén Bajo, de la comuna de Carahue. Sus primeros estudios los realizó en la escuela Apocalipsis del mismo sector, para continuar su enseñanza básica en la escuela Quimruca y enseñanza media del Liceo Claudio Raúl de Carahue. Posteriormente ingresa a la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Temuco. En el ámbito laboral ha ejercido como abogado con oficina particular y trabajó en la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en la costa araucanía. Ejerció durante 6 años como asesor jurídico en la Municipalidad de Saavedra, y desde el año 2019 ha realizado diversas suplencias en la Notaría de Carahue. Ha realizado asesorías a comunidades indígenas, organizaciones sociales y vecinales de la zona costera, principalmente las comunas de Carahue y Saavedra. Fue electo independiente del Distrito 23 y actualmente se encuentra participando en las comisiones de forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal, y derecho a los pueblos indígenas y plurinacional. Don Eduardo Castillo Vigoró es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la Universidad Católica de Temuco y Universidad de Génova, Italia, mención Derecho Constitucional y diplomado en Ciencia Política Aplicada. Su ejercicio profesional se ha centrado en el servicio público, ya desde los comienzos como procurador y abogado de instituciones de la Iglesia Católica, tales como la Vicaría de la Solidaridad de Santiago y la Fundación Instituto Indígena en Temuco. En 1988 fue uno de los fundadores del Partido de la Democracia de la Araucanía. Se desempeñó como concejal de la Municipalidad de Temuco y luego de la Municipalidad de Padre Casas entre los años 1992 y 2004. Fue jefe del Departamento Jurídico del Gobierno Regional de la Araucanía entre los años 1995 y 2010. Su trayectoria académica comenzó en el año 1995 en la Universidad Católica de Temuco, impartiendo los cursos de Derecho Constitucional y luego de Derecho Administrativo. Bienvenidos, señores y señoras constituyentes. Gracias. Algunas ideas previas. Esta actividad busca ser un ámbito cercano de conversación con nuestros invitados, y vuelvo a insistir, los que están presentes, y también vía virtual, lo que dice relación con lo que ha generado bastante inquietud y interés por nosotros.
Esta primera parte, yo les voy a pedir que nos puedan exponer brevemente, desde su experiencia, porque ustedes participaron muy prontamente, fueron electos, y desde el punto de vista, hoy día la experiencia nos dice cómo es la realidad en sí. ¿Qué es esto de ser constituyente y cómo ha sido su experiencia de ser constituyente? Luego de esto, vamos a abrir el espacio para poder conversar con los presentes, ya sean presenciales y remotos, a efectos de intercambiar ideas, consultas, propuestas sobre algunos tópicos que les llaman la atención principalmente a los comparecientes. Doña Angélica, partamos por usted. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación a la universidad por abrirnos estos espacios y tener la oportunidad de conversar tanto con ustedes como las personas que están conectadas. Para mí fue totalmente distinto a lo que lo esperaba. Tengo que ser muy honesta. Yo siempre he trabajado en gremios, paralelo a mi vida, digamos, de emprendedora turística, siempre he estado ligado al gremio turístico. Y en realidad, cuando uno busca un fin común, donde no mezcla la política, aunque estamos haciendo política en la convención, pero es diferente, claro, uno va por el objetivo y va directo hacia el objetivo, entonces todos vamos hacia el mismo lado y mucho más rápido. Cuando llegamos a la convención, bueno, el primer día ustedes lo vieron, o vieron algunas tensiones, no fue fácil, y además que entre nosotros nos conocíamos muy poco. A Lorena yo la conocía porque fue profesora de mi hija cuando llegó a Temuco. A Helmut no lo conocía, a Eduardo lo había conocido por Zoom, y un día en la plaza me lo encontré, lo conocí. A Ruth Hurtado lo conocía, a Eduardo Teletón lo había visto 2 o 3 veces, y hacía mucha gente que hoy día son nuestros colegas, yo no los conocía. Por lo tanto, uno se sentía bien extraña con todo este mundo diferente, y además que todos estábamos muy ansiosos, con ganas de empezar, con ganas de comenzar este proceso. Bueno, partimos el primer día, nos cambiaban de una sala a otra, pero no había diálogo. Los primeros días fue muy difícil entablar diálogo y empezar a conocernos. Ya cuando se empezaron a formar las primeras comisiones transitorias, ahí tuvimos las oportunidades de empezar a conocer a los pares que eran de diferentes coaliciones, y empezar a conocernos, a entablar un diálogo y ver lo que cada uno quería de esta nueva constitución y por qué habíamos llegado ahí. Entonces, hay grupos, yo soy de un sector que hoy día somos minoría, entonces obviamente nos marginaron bastante, y hasta el día de hoy algunos todavía nos marginan, y estar en un año eleccionario es peor todavía, porque se cruza con la parte política. Yo creo que si la convención se hubiese realizado en un año donde no hubiésemos tenido elecciones, hubiese sido totalmente diferente, porque hubiésemos estado todos mucho más abiertos al diálogo, todos con mucho más ganas, mientras que han habido épocas donde muchos se han dedicado más a la parte política, digamos, de las elecciones que hay en el momento, que al trabajo constitucional. Entonces, por un lado, cuando se conforman las comisiones transitorias, nos dan los espacios para poder conversar, para poder dialogar y empezar a abrir puertas, y que el colega que a uno le tocó de otra coalición le abre la puerta con la otra persona que también es de su coalición, y ahí empezó a fluir un poco más esto. Y empezó a hacerse más agradable. Pero hay días que yo digo, ojalá no les pasen más los micrófonos, no les pongan más cámaras, porque cuando hay a veces discursos, no son momentos muy gratos, porque a veces más el odio que dan algunos, o son catarsis, digo yo, y uno sale a veces con la mochila muy pesada, muy cargada, porque creo que no es, yo sé que todo el mundo tiene que abrirse y tiene que decir lo que piensa, pero creo que eso debería ser ya tema superado, y hoy día deberíamos estar trabajando en
en la construcción de las nuevas normas para poder avanzar, para poder hacer un país más justo, un país donde todos nos sentamos representados y ya no más estos discursos donde en realidad nos dividimos mucho más y en un momento donde deberíamos estar mucho más unidos. Hoy día ya en las comisiones estables en las que estamos, que como bien tú lo dices, yo estoy en la de Ciencia, Tecnología, Arte, Cultura y Patrimonio, además de Participación y Consulta Indígena y Derecho Indígena. También nos cuesta, en la primera, la de Ciencia y Tecnología, hay un diálogo muy fluido porque no es tan político, sino que es integrar una nueva legislación, un nuevo marco legislativo para la ciencia, la cultura, el patrimonio, ver el Chile del futuro, pero en la parte indígena hay todavía, lamentablemente, no nos abren las puertas y nos ha costado mucho el diálogo, a pesar de nosotros estar totalmente abiertos y disponibles. Hoy día con un loco en Carahue me va a mandar una propuesta, la vamos a conversar, la vamos a ver, porque hay muchas cosas que nosotros también queremos que funcionen bien y que se solucionen, y para eso tenemos que conversar. Pero no están todavía las confianzas, o hay gente que todavía cree que nosotros tenemos que quedarnos separados y el tema indígena es solamente de ellos. Y yo creo que eso es un tema que tenemos que trabajar y tenemos que abrirlo, cosa de construir un país en conjunto, co-construirlo y no quedar un sector marginado, separado, sino que creo que es el momento de hacer las cosas entre todos. Eso más o menos. Muchas gracias. Doña Lorena, su experiencia. Bueno, yo previo a entrar a la convención estaba trabajando como profesora con muchos proyectos en educación, en robótica, en ciencia, en física. Pero eso me permitió trabajar durante 22 años en educación, descubrir las tremendas inequidades que se generan en educación, las dificultades, las barreras, y todo lo que yo creo que cada uno de nosotros sabe respecto a la educación. Entonces eso me motivó a ser parte de esta convención, a participar de este proceso, a entrar a la política, como se dice. Y a diferencia, como dice Nina, yo creo que sí estamos haciendo un trabajo muy político, pero también tratando de hacer un trabajo muy político con otro sentido, no en el sentido quizás del cual estamos ya decepcionados, porque me incluyo en eso, en ver cómo los políticos a veces construyen en base a sus propias prioridades, sino que estamos tratando de hacer una política distinta, hacer un proceso constituyente que es completamente democrático, por primera vez en el país, además paritario, y eso nos permitió que justamente acá podamos estar 2 hombres, 2 mujeres, siendo parte de este proceso, y ha sido bien esperanzador el hecho de poder juntarnos todos a dialogar, a hacer el esfuerzo de conversar, a organizarnos partimos desde cero, y partir desde cero es bien complejo. La presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza, que fueron electos en un comienzo, construyeron las primeras bases de esta organización, de este grupo de personas. Luego se amplió la mesa. Es enorme en cuanto a la geografía. Yo siempre he hecho la talla de que a veces yo estoy pero muriendo de calor y hay otras personas del norte que andan con chaqueta. Entonces yo lo miro y digo, ¿cómo es así? Pero eso nos muestra justamente esa diversidad, en este caso geográfica, pero hay diversidad cultural, hay diversidad incluso socioeconómica, de conocimiento, de experiencia,
Y eso yo creo que más que impedir el trabajo, lo enriquece, porque nuestro país es así. Y hemos estado acostumbrados a que las políticas públicas muchas veces provienen de Santiago o del centro que sea, o de Temuco para la región, y estamos buscando ciertos cambios que tienen que ver con la descentralización, que tienen que ver con la paridad de género, que tienen que ver con los derechos sociales garantizados, y todo eso está siendo posible, como dice Nina, con harto esfuerzo, con harto diálogo. En mi caso, yo creo que pueden dar fe de que lo he estado haciendo. Logro conversar con todos los grupos políticos dentro de la convención, buscando ese equilibrio. Y ese equilibrio es muy necesario justamente para llegar a un acuerdo común. Así es que yo creo que todos estamos cansados porque ha sido un trabajo muy intenso, pero yo estoy esperanzada y con todo el ánimo de seguir tratando de construir. Estamos en un proceso en que trabajamos ya los reglamentos, estamos en las comisiones temáticas permanentes, justamente iniciando este proceso de generar normas, y también a veces luchando contra la desinformación o la mala intención en la información que aparece en algunos medios y que también nos dificulta el avance del trabajo. Entonces, yo como vicepresidenta he estado a cargo de levantar la Secretaría de Comunicaciones. Ha sido muy difícil, porque construir una unidad de comunicaciones desde la nada versus medios de comunicación que llevan muchos años con todo un aparataje grande, es difícil, pero estamos mostrando justamente lo que hacemos la gran mayoría. Es cierto, como dice Angélica, que hay un grupo que a veces está hablando solo para la tele, pero hay un gran grueso de personas que estamos trabajando por esa constitución para todos y con todos. Muchas gracias. Experiencia. Agradecer la instancia, al igual que mis colegas. Da gusto ver caras conocidas de ex profesores, colegas de generación también en la universidad. Yo soy de profesión abogado, entonces desde ahí también viene mi interés en poder participar en este proceso histórico que ha sido para nuestro país. Y lo hago desde lo que es la territorialidad, digo yo, de la Araucanía, una región especial, pero además de una zona específica, que es la zona costera, que yo agradezco la mención en lo que es la reseña al inicio. Quizás en otro contexto, y siempre lo recalco y estoy orgulloso de eso, ¿no? Una persona venida desde un sector específico, independiente, no podría haber estado dentro de un órgano representativo. Desde ahí ya encuentro el valor, y lo que decían mis colegas, las que me precedieron, tiene que ver con cómo es este órgano. Es diverso. La diversidad yo creo que ha marcado precisamente el encuentro en este órgano. El otro punto específico es decir que es un órgano democrático, que nosotros no estábamos acostumbrados a ver un órgano democrático, para una experiencia democrática para poder, o representativa, digamos así, democrático-representativa, para poder construir una norma tan importante para nuestro país, que es la Constitución, la norma principal de un país que va a regir los destinos de un país, o lo que se pretende. Y en base a eso, precisamente nos hemos encontrado en esa diversidad, en ese ejercicio democrático. Y lo otro es que fue un órgano que se tiene que instalar, ¿ya? Tiene que crear su propia norma, su estructura la tiene que crear, no es algo que nosotros, y yo lo veo desde el mundo, por ejemplo, cuando trabajé en el sistema público, está todo estructurado, está en la ley, tal autoridad hace esto, tiene tal función, tal atribución, y se enmarca dentro de un marco. Ese marco nosotros lo hemos tenido que ir construyendo desde cero, inventado de alguna manera, que no se vea como pretencioso, pero se inventó de alguna manera la rueda para poder construir, empezar a la marcha para este proceso democrático constitucional. Entonces, desde ahí también, y la diversidad choca con eso, porque precisamente al construir esto, no todos ven la rueda de la misma forma, o todos quieren colocarle un elemento, y eso ha sido también lo que al inicio quizás nos pudo haber generado
más de algún conflicto, más de alguna demora en el proceso, que podríamos haberlo hecho más rápido, sí, efectivamente, pero con el andar del tiempo hemos visto que esa diversidad también tiene una riqueza, que en el fondo todos, o la gran parte del país está representado ahí. El otro tema también que tengo que destacar es que nosotros ya estamos haciendo las cosas diferentes. ¿En qué sentido? Yo les decía, antes de esta actividad nosotros veníamos de una comunidad en Carahue. De alguna manera estábamos construyendo la Constitución, le decía, pero desde los territorios, en una comunidad, desde la tierra, le decía yo al personal. Literalmente ahí estábamos sentados en un círculo, conversando, dialogando. Eso no era un diálogo en un espacio más institucional, no sé, que uno podría entender como, en este caso, en el edificio donde estamos funcionando. Lo estamos haciendo desde ahí. Y desde ahí se está construyendo igual esta Constitución. Desde ahí mi esperanza también de que esto pueda resultar. Pese a todo, que no voy a conocer yo personalmente, hemos vivido lo que hemos vivido adentro, que pudimos haber cometido errores, pero esos mismos errores nos han hecho crecer dentro, digamos. Y hoy día estamos saliendo y estamos enfrentando incluso esos errores con la gente. Nos preguntan igual, incluso hoy día nos están preguntando el cronograma, que van a alcanzar a hacer en este espacio de tiempo, y lo estamos asumiendo. Muchas veces nosotros vamos asumiendo desde el mismo diálogo con la gente este trabajo, este proceso. Y de ahí yo creo que está viendo una riqueza más también de este proceso y de la forma como lo estamos haciendo. La comunicación directa muchas veces con la gente a la cual se le va a aplicar esta norma. O sea, nosotros tenemos que ver esa realidad, tenemos que compartir esa realidad para poder también hacer una norma que les llegue, que pueda ser representativa a las personas. Si bien no hemos tenido la difusión que hubiésemos querido, nosotros nos falta esa difusión, nos falta en general como país una educación cívica para haber enfrentado este proceso. Hubiese sido deseable eso. Yo creo que todavía sigue siendo deseable. En lo que queda del proceso me gustaría que todos pudiéramos compartir, todos pudieran aportar también a eso. Se viene luego cabildo, participación ciudadana. Yo esperaría que todos pudiéramos entregar desde nuestro conocimiento o desde nuestro no conocimiento igual, poder expresar lo que sentimos precisamente, y para nosotros poder recoger eso y llevarlo a la discusión. Discusión que va a ser ardua. Si nosotros cuando estamos hoy día divididos en comisiones, el trabajo en comisiones funciona, trabajamos como hormiguita ahí. Cuando volvemos al pleno se torna un poco más compleja la discusión, porque imagínense, son hoy día 154 personas con esa diversidad que tiene cada uno que decir algo sobre un mismo tema. Pero expreso mi confianza y mi esperanza en que esto va a ser posible, que llegue a buen puerto, y tiene que ser así, porque de alguna manera le vamos a dar la lección, por así decirlo, a la historia, de que un proceso democrático sirve para estos fines. De lo contrario, también tengo mis miedos que si no resulta, le vamos a dar una lección negativa de decir que vamos a asustar, nuestro país se va a asustar y no va a confiar en un proceso. Así que ahí está nuestro desafío también como constituyente de poder encauzar esto de la mejor forma posible para dejar esta herencia y que sea una herencia buena para la democracia chilena en este caso. Muchas gracias, Germán. Gracias. Bueno, también agradecer la invitación de la Universidad Santo Tomás, la presencia de ustedes aquí, de los que nos están viendo y escuchando. Bueno, yo entré a esto desde el 16 de noviembre. Lo que sucede es que el acuerdo del 15 de noviembre fue un acuerdo bastante amplio, no con todos, hubo quienes se restaron a ese acuerdo, pero hubo un acuerdo en general bastante amplio y presentaba una posibilidad de salida a la crisis que estaba viviendo el país. Y esa posibilidad es tener una nueva constitución. Ese fue el punto. Pero lo fundamental es que se seguía un camino institucional. Ese era para mí lo central. Había un itinerario que estaba muy claro y que teníamos que seguir. El itinerario se cumplió tal cual, no en la fecha por el motivo de la pandemia, pero los pasos se cumplieron tal cual. Entonces, el punto es que teníamos un camino viable para hacer los cambios que se estaban demandando, ¿no? Y la explicación de eso me llevó a hartas actividades dentro de la universidad. Yo soy académico de la Universidad Católica de Temuco, con académicos, con estudiantes, de ir explicando esto de que aquí hay un camino, ¿no?
Bueno, también soy, y señalaba Rodrigo, que tengo actividad partidaria, política, ¿no? Y de repente dije yo, bueno, ya mostramos el camino y ahora me abandericé con el apruebo, ¿no? Bueno, capacitamos apoderados, hicimos todas las actividades necesarias para ganar ese plebiscito, ¿no? Que tuvo una amplia mayoría. Y después pareciera que esta cosa de ser candidato salió sola. Yo no entendí, pero dentro del partido, al final, ya. Y me encontré con lo que aquí ya los colegas han relatado, digamos, ¿no? O sea, una diversidad importante, los partidos políticos, se logró lo que creo que la ciudadanía quería, ¿no? Que no fuera algo como la Cámara de Diputados, ¿no? No hablan del Senado la gente, habla de la Cámara de Diputados, que son los que se pelean, ¿no? Algo distinto. Y nos constituimos como algo distinto. La presencia partidaria es minoritaria, ¿no? Lo que era la desconcertación, Democracia Cristiana hay uno, de mi partido éramos dos y renunció uno, quedó el 50% nomás. Y otro independiente, en fin. Pero lo que quiero decir es que teníamos esa intención y de hecho hoy día no estamos en una semana distrital, ¿no? Estamos en una semana territorial, le cambiamos el nombre a la semana para no parecernos al Parlamento. Pero la verdad las cosas es que esta convención hemos tenido sus tropiezos que han significado que hoy día la adhesión del 80% al plebiscito 25 de octubre ya es historia. Esa adhesión del 80%, para ser claro, hoy día no existe, ¿no? Es bastante menor, ¿no? Y creo que aquí hay dos temas, yo lo planteaba en la comunidad, en la reunión que juntaba gente. Tenemos la voluntad de hacer una nueva constitución. Eso es fundamental, una voluntad de hacerlo, ¿no? Hay voluntades personales, como las que tenemos aquí, y hay voluntades políticas también. Yo creo que todos aquí estamos en agrupaciones que tienen voluntad de hacer una nueva constitución. Pero hay otro grupo que no tiene la voluntad de una nueva constitución, que está también en la convención. Y eso revela la pluralidad. O sea, había gente que antes decía, ¿por qué van a votar si convención constituyente o convención mixta si ellos votaron rechazo? No pueden votar acá entre estas dos opciones. Y yo decía, no, pues sí pueden, porque si gana el apruebo, tienen tantos derechos como cualquier otro, a pesar de que votaron rechazo, a escoger si quieren una convención mixta o una convención totalmente elegida, ¿no? Bueno, pero esas tendencias también están al interior y afortunadamente son minoritarias. Y también hay tendencias de que quieren demasiado una nueva constitución y nos hacen romper el segundo requisito. Yo planteaba la voluntad. El segundo requisito es concentrarnos en el encargo que nos dio la ciudadanía, hacer una nueva constitución. Y desgraciadamente hay cosas que nos desconcentran y que son las cosas que llegan a la opinión pública, ¿no? Nos desconcentra hablar de que en la Constitución podríamos cambiar aquella bandera y hacer una bandera multicolor y otras banderas. Nos desconcentra decir que podemos acortar el próximo periodo presidencial. Nos desconcentran ese tipo de cosas y es lo que la gente ve, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día el esfuerzo que estamos haciendo, ahora, como decía Angélica, o no recuerdo quién, estamos empezando ya a redactar. Y esto es interesante, ustedes pueden ver en la página de la convención, iniciativaconvención.cl, o Iniciativa Chile Convención, creo que es, ¿no? Iniciativa.chile Convención. Hay más de 90 iniciativas constitucionales, o sea, personas que hicieron un texto, un articulado, puede ser un artículo, puede ser 2, 3, y lo subieron a la página.
están impulsando una forma de participación que prevé la convención, que es juntar 15.000 firmas de respaldo, y esas 15.000 firmas son, se hacen por la página web, con la clave única, ¿no? El único requisito es que sean de 4 regiones, pero como no hubo acuerdo de cuántas por región, se dejaron en 4 regiones, así que puedes juntar 14.997 en una región y una en cada una de las otras menos. Así que, bueno, son los detalles, pero lo que yo quiero decir es que este proceso empezó, se está desencadenado. Ustedes pueden leer todas las iniciativas, escoger las más interesantes que les parezcan desde el punto de vista académico, desde el punto de vista político, de lo que sea, y patrocinarlas si es que ustedes encuentran que son atendibles, o bien usarlas desde el punto de vista de conocimiento que hay sobre la actividad de la convención. Así que en ese periodo estamos escuchando, tomando audiencia en todas las comisiones, y yo creo que ese periodo nos ha tomado más tiempo del que pensamos, pero es importantísimo hacerlo. Yo participo en la Comisión de Formas de Estado y Descentralización. Yo digo siempre Comisión de Descentralización para que se entienda mejor en qué comisión estamos con Helmut ahí. Y según reglamento tenemos que recorrer las 16 regiones, así que ya llevamos 7. El lunes partimos a Coyhaique, pero es interesante porque ahí está la realidad, lo que se vive, ¿no? En O'Higgins vimos las grandes fruteras, las empresas que exportan, pero también vimos las cooperativas campesinas que también producen fruta y también están en el mercado, otro mercado, ¿no? De exportaciones. Podemos ver la pesca artesanal y las grandes pesqueras. Yo creo que es un ejercicio muy necesario y que va indudablemente a enriquecer lo que nosotros podemos hacer en el texto constitucional, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, como la idea básicamente es generar un diálogo, el diálogo significa un camino, una vía de conocimiento, y la idea es intercambiar estas opiniones y estas observaciones. Vamos a dar ahora lugar a la posibilidad de que los asistentes puedan hacer preguntas. Para eso les voy a pedir que, en su caso, hablen fuerte para efecto de que el micrófono pueda escuchar, que es ambiente. Y en términos concretos dirigir la pregunta y la observación a los constituyentes para efecto de que podamos generar estas opiniones e intercambio de la misma. Lo mismo para las personas que participan vía remota, pueden hacer sus preguntas a través del mecanismo del Zoom y efectivamente nosotros podemos transmitirlo también a los constituyentes en esta actividad. No sé, ¿hay alguien que tenga primero que todo alguna consulta aprovechando estas instancias de diálogo? No hay que ser tímidos, por cierto. Por favor, man. Hay el micrófono que va a ver. Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que varias cosas se me vienen a la mente, pero me quiero... ¿Perdón? Perdón, mi nombre es Manuel Alarcón, director de la carrera de Nutrición y Dietética acá en la universidad. Bueno, varias cosas se me vienen a la mente, pero quiero primero empezar, bueno, felicitándolos por el tremendo desafío, por representarnos. Yo creo que tomaron el camino más complejo, que era, digamos, asumir un liderazgo, y eso se valora mucho. Una cosa, una aprensión que tengo, lo mencionó usted, digamos, disculpe su nombre, soy Angélica. Angélica, lo mencionó Angélica. Nos tocó, dijo, un tiempo donde hay una carrera política. Esto hubiera sido distinto en otro escenario. Yo tengo la misma aprensión, porque cuando uno ve la prensa, yo sé que son los menos los que se proyectan en la prensa, yo lo tengo súper claro, detrás de alguien que habla deben haber cientos que trabajan mucho, pero la polarización hace, digamos, y espero que no sea así, que los desencuentros sean más artificiales, porque lo que uno ve en la política es que la política lo que menos prima es la lógica, es la sensatez, ¿ya? Y al respecto de eso yo quiero plantear un tema que tiene que ver con la lógica y la sensatez, que eché un poco de menos en los debates. Me preocupé de revisar varios debates, y no quiero llevarlo al tema político, porque no es un tema político, es transversal. El tema que no aparece es la protección a la infancia. Lo menciono porque usted
tiene experiencia en el tema. Y ahí hay algo que yo quiero comentar, y lo quiero comentar con un ejemplo. Yo sé que no es la Constitución el momento, van a haber cabildos, seguramente van a haber otra instancia de participación, pero sí creo que la Constitución tiene que ser representativa y no olvidar lo que mencionaba usted. El 18 de octubre pasó algo en el país y a raíz de eso ya caía de Maduro cuando un alto porcentaje de la población está diciendo, oye, estamos descontentos, necesitamos una nueva carta, pero no una carta en términos políticos. Yo nunca lo sentí así, lo sentí del dolor de una sociedad que vive iniquidad, que vive brechas sociales. Y yo le quiero plantear una brecha y anoté algo que solo para que lo puedan incorporar como un tema importante, la protección a la infancia. Le voy a contar, este es el panorama. Conversé con varios papás que compartimos una situación en particular, ¿vale? Y son la alta prevalencia de niños TEA, niños con trastorno del espectro autista. Ya una situación que está aumentando por algunas circunstancias, y yo creo que de aquí a 20, 30 años vamos a saber cuál es la causa, ¿vale? Pero les voy a comentar lo siguiente. Esta es la realidad de cualquier familia. Consulta psiquiátrica, 80.000 pesos, ¿vale? Aquí hay un tema, todos cobran lo mismo. Además, especialización es un tema más sensible, sube el costo, y todos se ponen de acuerdo. Eso es colusión. De la misma forma como una empresa se colude para vender pollo o papel higiénico o gas. Eso es colusión, ¿vale? Primero, el especialista dice, oye, ¿sabes qué? Tienen que ir a 2 terapias semanales. Terapeuta ocupacional, tener 30.000 pesos la consulta. Fonoaudiólogo, 30.000. Y no coloco terapia alternativa, no coloco ejercicio físico, pero estoy hablando solo de las esenciales. Catapresano, un medicamento, 20.000 pesos. Ritalin, 59.000 pesos. Pañales, porque un alto porcentaje de estos niños nunca dejan los pañales. 200.000 pesos en promedio, ¿vale? Una cuidadora, porque los papás tienen que trabajar, tienen que desarrollarse. Digamos, ni hablar de otro tipo de terapias que también sugieren, que tienen que ver con las dietas, digamos, eliminar la caseína, entre otros, que es inmanejable. O sea, cuando uno hace este cálculo, saben que son 599.000 pesos por familia, ese es el costo, pero de lo básico. Imagínense lo que pasa cuando en una familia son 2 niños gemelos con esta condición, como es mi situación, y por eso lo planteo. Y de verdad le doy gracias a Dios la oportunidad de poder estar con ustedes, porque yo sé que detrás mío hay muchos papás que no tienen voz en un proceso como esto y que lo sufren. Y gracias a Dios puedo hacer los esfuerzos, puedo costearlo, pero yo les voy a asegurar algo, que un papá puede dejar de comer pan, pero nunca va a dejar de pagar a un psiquiatra, y el psiquiatra lo sabe. Pero aún así, si uno, por ejemplo, no sé, a mí me ha pasado, y luego entró una experiencia, yo tengo 2, para mí ir al médico son 160.000 pesos, y un psiquiatra, no sé, chico, y piensa que genera cierto vínculo afectivo, me dice, oye Manuel, se cayó el sistema, pero voy a hacer pasar a otros niños mientras tú vas a girar, porque tienes que pagar. Y yo ahí digo, Dios mío, ¿en qué mundo estamos viviendo? Yo creo que ese es el Chile que se construyó de verdad, y luego con mucho espíritu autocrítica, en un Chile que se construyó para ganar dinero, donde de alguna forma nosotros admiramos mucho a la gente que gana dinero y confundimos al exitoso con la persona que tiene valores, y son cosas totalmente distintas. Yo de verdad le pido, no por mí, porque gracias a Dios yo puedo hacer un esfuerzo y lo puedo hacer. Le pido por los papás que yo conozco, que han vendido su casa, que se han endeudado para poder pagar terapia de su hijo. ¿Qué es lo que pasa hoy día en GES? ¿Ya? Es otra de mis preocupaciones por la autoridad política, lo digo con mucho respeto, ya que no hay sensatez y hay una ignorancia con respecto a lo que significa GES, y hoy día los niños con TEA, por ejemplo, pueden haber un montón de niños con otras condiciones de salud mental que no tienen cobertura GES. Cuando en el sistema público dan una terapia para, no sé, una vez al año, una terapia de 15 minutos, es donde hacen la anamnesis y no hay intervención, créanme que hay algo que no está funcionando. Y eso es muy complejo, y por eso hablo de la sensatez, porque este no es un tema político. Yo creo que hay temas políticos que nunca se van a poner de acuerdo, lamentablemente, un escenario en el cual ustedes tienen un tremendo trabajo y yo los admiro profundamente, de verdad que sí.
Pero cuando uno habla de niños, de protección a la infancia, yo creo que ahí la sensatez debe primar por sobre cualquier situación política. Me preocupa mucho que ninguno de los candidatos se mencionó respecto de la protección de la infancia. Lo lamenté mucho, ¿ya? Y por eso se lo quiero plantear a ustedes. Yo sé que ustedes no van a poder colocar una norma que, digamos, que incorpore a estas patologías, pero créanme, y para no extenderme, que cuando uno tiene un niño que tiene una discapacidad visual, auditiva, yo soy hijo de una mujer sorda, y mi mamá es maravillosa y una persona comunicativa, ustedes la vieran, se enamoran de mi mamá. Ella tiene una capacidad comunicativa, se conecta, lee los labios, a uno le pregunta, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Increíble. Hay una docente acá que es no vidente y es docente y creo que es maravillosa. Yo he escuchado comentarios de sus alumnos y dicen que es espectacular como docente, pero cuando un niño tiene problemas de salud mental, yo les voy a contar lo que los papás pensamos. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Y ahí el gobierno tiene que hacerse cargo. ¿Y cómo es la forma de hacerse cargo? Dignificando a esas personas que no van a hablar nunca, que no van a poder expresar lo que yo expreso, digamos. Créanme, y yo quiero representar, y por eso me extiendo a un montón de papás que me los tomo en todos lados, y que me da pena que yo pueda poner una consulta y a lo mejor ellos no. Y eso, papá, lo único que pensamos todos es qué va a pasar cuando yo no esté. Y ahí hay un vacío, de verdad, créanme, en temas de salud mental, porque, repito, una persona con cualquier otra discapacidad llega a ser profesional, llega a ser autovalente, pero un niño con salud mental, lamentablemente, es muy complejo, es muy complejo. Cuando hablamos de inclusión, yo me alegro mucho que hay inclusión en muchos ámbitos, pero en salud mental, créanme que hay un vacío, hay una brecha que es incalculable. Créanme. Disculpen la extensión, pero se lo dice a Rodrigo Sevilla, y le agradezco a Rodrigo por la iniciativa, y le agradezco también la participación a ustedes, y les deseo lo mejor del mundo, porque si a ustedes les va bien, a nosotros nos va a ir bien también como nación, ¿vale? Tienen un bonito desafío y una linda experiencia de vida que van a poder compartir después a sus familias también. Muchas gracias, eso. Perfecto. No sé, ¿quién quiere recoger? A todo yo. Mira, hemos tocado el tema salud, es decir, lo hemos conversado en pasillos. Yo no estoy en esa comisión, pero sí se ha tocado el tema salud en general, se ha tocado también el tema de la niñez y de la defensoría de la niñez en general. Pero te voy a hablar como Angélica T, pero como Nina, como me dice. Yo creo que honestamente nuestro país, de ser un país pobre, crecimos, y hoy día hay cosas que nos podemos permitir. No es un lujo, nos podemos permitir, y nos podemos permitir hoy día corregir errores o corregir situaciones que en el pasado no se veían. Pero a su vez, también tenemos que preocuparnos, como tú lo dijiste, que un doctor que tú conocías, hoy día te cobre por los dos. Y eso yo encuentro que es un tema de ética, es un tema de empatizar, es un tema de humanidad. Es decir, a ver, si fuera amigo mío, créeme que no hubiese sido yo lo más compuesta al decirle algo, porque encuentro que es una falta de humanidad, de empatía y de ética, cómo no poder ponerse en el zapato de otro. Y eso es lo que me falta aquí. Yo creo que el Estado de Chile, con sus gobiernos, se va a tener que hacer cargo, obviamente, de la salud mental, no solamente de los niños, de todo. Poner énfasis, sí, en los niños, porque yo creo que hay una gran deuda con nuestros niños. Pero como hemos crecido hoy día, el país tiene que tomar esta posta que le estamos entregando, estas inquietudes que tú estás poniendo hoy día sobre la mesa, y hacerse cargo en serio, no solamente en los programas y en palabras, sino que realmente hacerse cargo. Nosotros obviamente que somos una vía donde
vamos a poder poner algunos temas. Y yo agradezco que cada uno con sus diferentes experiencias nos transmita las cosas, porque si no van a haber cosas que nosotros las vamos a... Sí, esta es la ley madre, es macro, pero uno puede poner énfasis en algunas cosas. Y para eso son estos encuentros. Aquí nos ha hecho falta mucho diálogo de hace mucho tiempo. Acá se hablaba de la educación cívica, pero también el diálogo entre nosotros. Darnos el tiempo para comunicarnos, para conversar, para ver lo que le falta a otro. Y cuando uno tiene los canales que corresponden, digamos, poderse llegar a estas inquietudes. Además, creo que desde que nosotros empezamos a trabajar, y no porque seamos nosotros, sino que la Constitución en general, y saliendo a terreno, la forma de hacer política en este país cambió. Espero que se mantenga, pero el salir a terreno, al salir al territorio, el escuchar a la gente, en sentarte y compartir de igual a igual, porque somos iguales. Unos podrán tener un pensamiento, otros otro, pero al final del día somos seres humanos que tenemos las mismas necesidades y que tenemos que escucharnos. Vivir en sociedad es eso, es escucharse, es empatizar con el otro, y el que tiene la posibilidad de canalizar todos los problemas para que se solucionen, hacer la pega. Hoy día yo creo que con el trabajo que nosotros estamos haciendo, esto va a cambiar, porque la gente ya lamentablemente poco tiempo, pero los estamos escuchando, estamos yendo a sus casas, a sus territorios a escucharlo. Entonces el día de mañana, si esto ojalá se apruebe, porque todos estamos haciendo un esfuerzo y estamos poniendo lo mejor de nosotros para que esto tenga un buen resultado. Los legisladores después también asistan a los territorios, que conversen con la gente, cosa que tengan la bajada que corresponde, que las leyes sean buenas, cosa que nos veamos todos beneficiados, y no sean así a media asta nomás, cosas que después haya que componerlas. Pero es un tema, es decir, la defensa de los niños es un tema, y claro, hoy día te cubre solamente una consulta, es decir, es un absurdo. Todos sabemos que cuando hay un tema de salud mental, son tratamientos largos. Son tratamientos largos. Que habrá que ver otra regulación, lógico. Así que yo me anoté tu nombre, acá Manuel Alarcón. Después te voy a pedir tu teléfono, cosa que me des más antecedentes, y hacérselo llegar a la comisión que tiene que ver con esto. Nosotros somos, si yo no pertenezco a esa comisión, no te preocupes, nosotros igual canalizamos, y al final esto es un trabajo en equipo. Si el que no pudo venir, nosotros somos otros jugadores y canalizamos la información. Así que muchas gracias. Sí, por supuesto. Sí, mira, brevemente, como para complementar lo que decía Nina, nosotros estamos trabajando en algunos derechos, ¿ya? Por ejemplo, como colectivo estamos ya revisando el derecho a la salud. Y dentro de nuestras discusiones está, por ejemplo, si es que va a quedar, estamos trabajando en normas, que con equipos bastante grandes, si es que va a quedar el derecho a la salud integral, salud física, mental, porque sabemos que tiene que ser más allá de lo que hay actualmente. Y eso, en la medida que se declara explícitamente, sabemos que va a implicar cambios a futuro. Entonces, y justamente buscando, porque esto es como un trabajo así con pinzas, de buscando las palabras exactas para que se genere posteriormente las leyes acordes a eso, y en el caso de la salud es importantísimo esa salud para todos, de calidad, de excelencia integral, etc. Entonces, eso por un lado. En educación, que es el área que yo estoy manejando y liderando dentro de mi equipo, estamos también buscando cómo queda expresada la educación para que sea convocante a las diversidades, a la diversidad en general, a que no tengamos esa educación primero que está orientada solamente a la formación del individuo, sino que también se entienda que la educación tiene un rol, un fin social, también como
existe esa inclusión y esa no discriminación, y eso implica en políticas públicas después. Entonces son todos elementos que estamos agregando y que van a ser parte de las respuestas a lo que todos, en tu caso, buscamos. Y también dentro del catálogo de derechos, viendo los derechos de la niñez, en la comisión de Nina llegó una niña de 15 años a exponer en una audiencia, en nuestra comisión llegó un niño de 13 años a exponer en la audiencia sobre principios. Él quería disminuir la edad de votación, y es interesante ver, en este caso, este joven era capaz de responder las preguntas y fundamentar, y claro, yo a él le entregaría la capacidad de voto inmediatamente, pero la niñez, los niños, niñas y adolescentes son parte de nuestra convención, así como toda la demás ciudadanía y todas las personas que quieran ser parte de ella. Y sabemos que hay además, por ejemplo, hay otro tema que se ha instalado en la convención, que curiosamente había un grupo que no entendía el concepto, que eran los de labores de cuidado. Ya las labores de cuidado generalmente han recaído en las mujeres, también en algunos padres, y eso es algo que la sociedad se tiene que hacer cargo. Ya no podemos tener esas diferencias. Y ese concepto que para algunos era desconocido, para muchos sí está presente. Hemos tenido encuentros con personas en situación de discapacidad, con distintas, de hecho ayer estuvimos en el estadio que estuve yo en el Germán Becker con un grupo grande, y las labores de cuidado son una temática, y todos como tú decías, me hablaban lo mismo ayer, me salen 100.000 pesos, 200.000 pesos los pañales, y tenemos apenas un bono de 26.000 pesos o de 28.000 pesos para eso. Entonces, son todas temáticas que estamos tocando, y en la Comisión de Derechos y en lo que son, y es cambiar el paradigma de este Estado subsidiario, un Estado social de derecho, un Estado más solidario, un Estado más consciente de esas necesidades que tenemos como país y como personas. Muchas gracias. Había otra pregunta por ahí, parece. Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Westermayer. Más que una pregunta es un comentario. O sea, tenía otras preguntas, pero después de escuchar a los convencionales, especialmente a la señora Tepper, y sobre todo después de escuchar a Manuel con su exposición, que yo creo que nos tocó a todos un poco, quisiera compartir una reflexión. Está claro que estamos en una semana muy política, tensa, estamos en medio de una crisis de carácter global, que ya se arrastra hace un tiempo, y se percibe un ánimo de cierta pesadez, por ratos de cierto pesimismo en las palabras de algunos convencionales, o en cierto grado de todo. Hay preguntas, ¿van a ser capaces? ¿Van a tener el plazo suficiente? Yo mismo me hago esa pregunta, y por lo tanto quisiera compartir una reflexión. Cuando uno revisa la literatura constitucional de España o de México, uno se encuentra con que hay un chileno importantísimo. Probablemente el constitucionalista chileno más famoso de nuestra historia es en Chile un completo desconocido, siendo medio hermano de un padre de la patria. Estamos hablando de Joaquín Fernández de Leiva, el medio hermano de Manuel Rodríguez, miembro de el diputado chileno ante las Cortes de Cádiz. ¿Y por qué les hago este comentario? Porque las Cortes de Cádiz fueron también una asamblea constitucional, obviamente con otro nombre, en una ciudad que estaba sitiada, que entre medio tuvo que soportar una epidemia. Hubo diputados que murieron de fiebre amarilla, estaban recibiendo cañonazos permanentes de parte de las fuerzas napoleónicas.
sufrieron también el embate de las fake news y sin embargo, si bien tuvieron 2 años, hicieron un trabajo tan bueno que hasta el día de hoy nuestra Constitución tiene 4 o 5 normas que vienen de la Constitución de Cádiz. Ellos no tuvieron la posibilidad de trasladarse de una parte a otra en horas como la tenemos hoy día, ni tuvieron la posibilidad de interactuar con la sociedad civil como la tenemos nosotros. Por lo tanto, si en esas condiciones se pudo, yo creo que aquí sí se puede, y yo les quisiera transmitir, yo creo que en eso represento, sin proponérmelo, gran parte de los que estamos acá, un grito de ánimo a los 4 convencionales acá presentes. Quisiera darles las gracias también por la linda labor que están realizando y hacerles presente que, bueno, o sea, ustedes también están haciendo historia. Y evidentemente a esta convención lo que le toca es un arreglo de cuentas con la historia, un arreglo de cuentas con el calentamiento global, con la irrupción de la mujer en el mundo del trabajo y sobre todo con un fenómeno que sí es comentario en todo el mundo, cuál es la revolución digital. Probablemente el 18 de octubre, más que como el ocaso del neoliberalismo o el ocaso de un proyecto en Latinoamérica, va a ser recordado como el primer gobierno que cae producto de la revolución digital. Simplemente eso, no creo que esto dé para un comentario, no es una pregunta, simplemente es compartir un poco desde la academia lo que yo creo que es lo que ustedes están haciendo y por lo tanto invitarlos a seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hay un par de preguntas para sí, por favor. Eh, bueno, don Rodrigo Busto, señores constituyentes, mi nombre es Conrado Aedo y vengo acompañado de dos personas más que están aquí atrás, que es Raúl López y Manuel Cárdenas. Nosotros somos representantes y socios fundadores de la agrupación denominada Veteranos 78 de la ciudad de Villarrica, fundada en el año 2000.
Tú tenés que ir a defender la patria. No hubo ninguna moción, nadie pudo hacer nada con nosotros. Y como decía acá mi camarada, hemos ido perdiendo vidas. Llegamos ahora a las 25 personas de 240 que estoy Guayana. Eso quería contarle. Gracias. Muchas gracias. Sé que hay poco tiempo porque efectivamente ustedes tienen unas actividades. No sé si alguien quiere hacerse cargo, por favor. Eduardo. Bueno, la convención tiene normas que nos fueron, que tenemos desde antes que nos constituyéramos, que están en la constitución actual. Y una de esas normas es que la convención tiene que respetar la sentencia de los tribunales. De tal manera que si hay un fallo de los tribunales, ya sea a favor o en contra de la petición de ustedes, la convención tiene que respetarla. No podemos incidir tampoco en lo que decían los tribunales. Pero usted va a un tema más de fondo. Esto me lleva a que, bueno, hay otras demandas contra el Estado y de personas del ejército. Recuerdo el caso Antuco, ¿no? Que sufrieron una situación ya de muerte, ¿no es cierto?, de 30 y tantos conscriptos por una negligencia de un oficial, ¿no?, que no tomó en consideración condiciones climáticas, en fin, que se las habían advertido. Y los jueces, y la justicia falló. El Estado tuvo que indemnizar a esa familia, ¿cierto? Hay otros casos, un conflicto en Concepción también, que en vez de poner balas balines o balas fogueo en un ejercicio, pusieron balas verdaderas y murió, ¿no? Homicidio. Entonces, lo importante es aquí la responsabilidad del Estado. Y cómo con la constitución actual también, por eso pueden demandar ustedes, ¿no? Porque todo aquel que sea lesionado por un acto de la administración del Estado puede recurrir a los tribunales y demandar la indemnización. Todas las personas, y eso es lo que los habilita a ustedes. Yo creo que esa norma debiera seguir en la constitución que estamos haciendo, perfeccionada, ¿no? Porque pueden haber otras situaciones de actos del Estado que causen perjuicio a las personas, perjuicio ilegítimo, me refiero, ¿no?, a las personas, o actos de negligencia. Ese tema yo creo que tiene que aclararse más, de tal manera de permitir y hacer efectiva la responsabilidad del Estado, ¿no? Hoy día, en la reunión que estábamos, también se habla de la responsabilidad del Estado con la reparación por las tierras indígenas, ¿no? Y si usted me apuran, están los profesores con la reparación de la deuda histórica, ¿no? Es decir, hay muchos sectores o grupos que sienten que el Estado les ha fallado y que tienen que indemnizarlo. Pero quien dice si efectivamente es responsabilidad del Estado y si es responsabilidad del Estado, cuánto es lo que tiene que indemnizarse, son los tribunales de justicia, y eso yo creo que en una nueva constitución no va a cambiar, va a ser así, que sean los tribunales quienes determinen si hay o no hay responsabilidad, y si la hay, cuál es el monto que debe indemnizarse. Disculpe, es que te... Perfecto. Exacto. Mucha gente que sabe que se han hecho los locos, no han hecho nada, y mucha gente que también, obviamente gente joven, que no está porque no ha habido reportajes científicos que cuentan una realidad distinta, que hasta una película sacaron con mi amigo. Durmiendo con el enemigo. Claro, y eso es falso, no es así. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos muy poco tiempo. La verdad es que sé que los constituyentes tienen otra actividad. Creo que podemos hacer una o dos preguntas más para poder dar el cierre de esta actividad. Yo no sé si puedo hacer una pregunta. Sí, por favor, don Manuel. Me presento, Marcelo Sebas, soy profesor de acá de la Escuela de Derecho Constitucional. Y quisiera hacer una pregunta quizá un poco más técnica, pero considerando que, bueno, acá hay abogados,
¿no es cierto? Pero en realidad la puede contestar cualquiera, porque ya llevan varios meses trabajando. ¿Y qué es lo siguiente? Si bien es cierto, no se puede adelantar el resultado final del proceso constituyente, ¿no es cierto? Tanto en cuanto al resultado del plebiscito de salida, como tampoco respecto de los contenidos que va a tener la nueva constitución o la inspiración ideológica, ¿ya?, de la misma. Por lo que ya se ha visto, creo yo, ¿no es cierto?, es bastante probable que esa nueva Carta Fundamental esté centrada en el reconocimiento de una serie de particularismos, ¿no es cierto?, y demandas identitarias, como por ejemplo las del movimiento feminista, las disidencias sexuales, los pueblos originarios, que estábamos hablando, los movimientos ambientalistas, los movimientos regionalistas y diversos otros colectivos ciudadanos, ¿no es cierto?, los que posiblemente también estén mezclados con el establecimiento de nuevos mecanismos de participación ciudadana y el reconocimiento y establecimiento de nuevos y más derechos fundamentales. Entonces la pregunta mía es si han pensado en la arquitectura que va a tener esto. O sea, ¿por qué lo digo? En el diseño, en la estructura. O sea, ¿cómo todas estas demandas, todos estos particularismos, ¿no es cierto?, todas estas demandas identitarias, cómo se van a estructurar, cómo van a conversar con las instituciones que son más clásicas del constitucionalismo, que me imagino que igual se van a mantener, ¿no es cierto?, la forma de Estado, la forma de gobierno, la separación de poderes, ¿no es cierto?, y sobre todo el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales, y sobre todo de los derechos sociales, ¿no es cierto?, porque yo creo que esta Constitución y este proceso en gran medida es derechos sociales. Entonces la pregunta al final es, por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda. Bueno, pero, a ver, ¿va a ser una mera declaración lírica en la Constitución y se van a remitir a la ley? ¿O va a haber alguna acción constitucional, como hoy día es la acción constitucional de protección, pero que no, en general, la Constitución actual no cautela, ¿no es cierto?, los derechos sociales, para garantizarlos efectivamente, ¿ya? En el fondo a eso va dirigida la pregunta. Sí. Junto con lo que era la primera pregunta, incluso yo quería responder. Este es un proceso, un hito en la historia del país. Vamos a discutir la Constitución, ¿no es cierto? Pero para mí también era un punto de inflexión de la sociedad chilena, que nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones. Somos un país que tiene instituciones, tenemos una estructura, y hoy día hay que tomar ciertas decisiones como sociedad. Tenemos que revisarnos incluso como sociedad. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles van a ser? Entendemos que ahí es como el principio que se dice en economía, ¿no es cierto?, necesidades múltiples y recursos escasos para eso. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que hacernos cargo. Es parte de la razonabilidad, de la sensatez que hay que tener también en este proceso. Pero personalmente lo hemos conversado mucho con los colegas y entiendo yo que los que estamos acá somos partidarios de eso mismo igual. Hay un punto también de sensatez que en algún momento, no hay que olvidar también que toda esta discusión en democracia, este diálogo que se tiene que dar y discusión, tenemos que reducirlo a normas jurídicas, porque eso es lo que es la Constitución finalmente, una norma jurídica. Y bajo esos mecanismos, yo esperaría efectivamente que, y concuerdo con lo que dice el profesor, esta es una lucha de derechos sociales, que hay hartos derechos sociales que se van a querer garantizar incluso. Me temo yo que también nosotros tenemos que tener antecedentes de eso también técnicos en su oportunidad para nosotros también tomar una decisión razonada en base a qué límites también vamos a tener con esto. Si no, se nos va a descontrolar y vamos a tener una norma jurídica que en algún momento puede llegar a ser impracticable. Y eso es lo que evidentemente nosotros, cuando hablaba de dejar una herencia a la democracia, tiene que ver también con eso. Dejar una buena herencia, un buen texto en este caso, que sea sustentable en sí mismo. Personalmente, y eso ahí está también, bueno, otra vez, en lo que es la decisión política finalmente, eso es una decisión política. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y ahí entiendo yo que hay una palabra que no hemos conversado,
el sentido común, el criterio que tiene que estar establecido. O sea, tiene que primar precisamente. Yo creo que hoy día nosotros tenemos que dar esas garantías también. ¿Por qué? Porque el plebiscito de salida va a precisamente estar expuesto a todo ese criterio que podrán tener, la razonabilidad y la sustentabilidad de la Constitución misma, en este caso. O sea, nosotros tenemos que tener esa mirada. Estamos discutiendo todo eso que dice el profesor, efectivo. Hoy día hay prima muchos sentimientos que hoy día están invisibilizados, precisamente. El feminismo, las minorías hoy día han pasado a tener un protagonismo importante dentro de esta discusión, porque en este hito histórico único es la oportunidad para ellos también de hacerlos presentes, pero en alguna oportunidad esto se tiene que decantar, tiene que sustentarse. Y ahí es donde vamos a tener que tener precisamente esa cuota de sensatez, precisamente para poder proponerle un texto que se pueda hacer sustentable en sí mismo, digamos así. Perfecto, muchas gracias. Joaquín, una última pregunta, por favor. Diana. Sí, una pregunta muy breve y directa sobre el proceso. Mi nombre es Ana María Silva, también soy profesora de Derecho Constitucional de esta universidad. Y la pregunta es sobre el proceso de participación ciudadana. A mí me interesa siempre ese tema. Quisiera saber si nos pueden explicar, porque es muy fácil tal vez subir una propuesta de norma al sitio de la Constitución, de la constituyente, perdón, pero no me queda claro. Yo pienso y creo que juntar 15.000 firmas para apoyar una petición es bastante. Creo que es una marca, digamos, bastante alta. Entonces, y es difícil, yo creo, para cualquier persona desconocida levantar una campaña de esto y poder lograr esas 15.000 firmas. Entonces, también mi pregunta va hacia lo siguiente: ¿qué pasa si no se juntan las 15.000 firmas? ¿Va a ir esto igual a ser considerado? Y por otro lado, si se llega a las 15.000 firmas, ¿significa que eso tiene que ir tal cual a la Constitución o ustedes tienen la posibilidad de revisarlo y de adecuarlo también con el resto del texto? Bueno, en la convención se puso altos estándares de participación popular, porque por ser con todas las características que ya hemos descrito. Entonces, no solamente está la iniciativa popular de norma, hay muchas instancias, las audiencias públicas que estamos recibiendo, llegaron cientos. Tuvimos que hacer una selección por sorteo público en la mayoría de las comisiones. También, a través de la plataforma de lobby, cada uno de nosotros recibimos solicitudes de audiencia de personas, organizaciones, que nos transmiten, por ejemplo, sus ideas, incluso algunas traen sus normas escritas, y es una manera también de recibir esa información. Este tipo de conversación es parte también de este mismo proceso. Tenemos mucho contacto con las personas. Y la iniciativa popular de norma es otro método más, que tiene, desde que se presente, se sube a la página, en realidad cualquier persona, cualquiera de ustedes podría patrocinarlo, ya solo que tienen un límite de, me parece que 7 patrocinios por persona. Puede patrocinar 7 normas. Entonces, a pesar de que se ve difícil, creemos que no es tan difícil como se esperaría. Los tiempos son cortos, eso sí. Ahora, también, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa iniciativa de norma, si es que logra esas firmas, va a ingresar a la comisión respectiva, como si fuera una iniciativa de un convencional, que también tiene esa manera de entrar. Y ahí empieza el proceso de diálogo, de análisis, de discusión y después votación. No es que llegue directo a la Constitución, ¿ya? ¿Y qué pasa si no alcanza esas firmas? También puede ocurrir que un convencional, cualquiera de nosotros, ve esa iniciativa y diga, esta iniciativa me representa, voy a presentarla como iniciativa propia. ¿Ya? O propia me refiero en conjunto con la persona que la presentó, pero como parte de la tarea del convencional. Entonces también puede ocurrir, ¿ya? O que se hagan adaptaciones, se junten más de una, y eso son propuestas porque justamente estamos muy abiertos a este diálogo y a recibir las necesidades de todos. Vamos a tener otras instancias, los cabildos que mencionaba Helmut, y hay una serie de actividades que lo único que nos complica es el tiempo. Esa es nuestra gran espada que tenemos arriba de la cabeza todo día a día. Efectivamente, muchas gracias.
A ver, para hacer partícipe también a las personas que se encuentran vía streaming, hay una pregunta que, para poder generarla, y desde el ámbito del derecho. Muchas críticas se han realizado al sistema de justicia, Ministerio Público, respecto a su autonomía y respecto de la revisión, principalmente la función de los fiscales y de los jueces. ¿Cómo ven ustedes, preguntan, esta mirada en la nueva Constitución respecto a estas autonomías del Ministerio Público y principalmente el Poder Judicial también? No sé quién se hace cargo. Por favor. Bueno, a ver, de la autonomía del Ministerio Público nadie la discute, tiene que seguir siendo autónomo. Hay que hacer algunas reformas, pero no es un tema que se discuta eso. Es más, lo que se plantea es la autonomía de la Defensoría Penal, ¿no? Que ustedes saben es un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia y no es autónomo, ¿no? Entonces, creo yo que las entidades autónomas, hay una comisión, no recuerdo el número, la 6, que es de las instituciones autónomas, ¿no? El Poder Judicial, porque obviamente independiente y autónomo está ahí. En el Poder Judicial se escuchó al presidente de la Corte Suprema y lo que se está planteando es la creación de un consejo autónomo, ¿no? Que tenga que ver con los nombramientos, ascensos y ese tipo de cosas. O sea, que no estén decidido eso por el propio Poder Judicial, no esté decidido por la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones, sino que sea un procedimiento por un ente autónomo que existe en otros países y pareciera ser, por lo menos la Asociación Nacional de Magistrados y bastantes jueces también están de acuerdo con hacer algo más técnico e independiente, absolutamente independiente. También se invitó al presidente del Tribunal Constitucional. Ahí las posiciones son si se conserva o no el Tribunal Constitucional. El otro día salió una noticia de que la mayoría y tal que no, pero todavía no hay ninguna votación, todavía no hay nada resuelto. A veces estos voladores, como que se iba a cortar el próximo periodo presidencial, nada de eso existe, digamos, ¿no? Entonces, en los entes autónomos hay varios, recuerden ustedes que también está la Contraloría, el CERVEL, el Banco Central. Del Banco Central se discutió mucho antes del proceso constituyente, ¿no? La autonomía del Banco Central y qué otras funciones. Hoy día pareciera ser que es bastante más pacífica la cosa y ya hay más acuerdo en que siga siendo autónomo, y lo que se puede agregar en el fondo son las funciones, porque en la Constitución actual las funciones del Banco Central prácticamente no existen, son puras prohibiciones, de que no puede prestarle plata al Estado, de que no puede hacer transacciones, en fin. Todas las funciones están en la ley y quizás ahí hay un par de funciones que pudiera también cumplir el Banco Central y que pueden estar en la Constitución. Así que de eso, esa es la variedad, digamos, respecto de las instituciones autónomas, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Solo complementar algo, lo que he visto también que se solicitaba sobre todo en el Poder Judicial, es la autonomía interna. Cuando yo entiendo que también el Ministerio Público tiene la Asociación de Fiscales tiene una solicitud en relación a eso, de garantizar de alguna manera más, de alguna manera, en la autonomía interna dentro de estos órganos. Dentro de las autoridades de ellos. Dentro de las autoridades, exactamente. Yo creo que va la tendencia hacia eso, ¿no? He visto ese año, de querer acoger esa autonomía también interna dentro de los órganos. Qué bueno. Bueno, yo les debo agradecer, primero que todo, el tiempo que ustedes acaban de decir, que la espada de Damocles que nos va cortando. Lamentablemente hay muchos otros temas que nos hubiera encantado, hay muchas preguntas que también quedaron pendientes, ojalá pudiéramos tener más adelante otras actividades como esta. Bienvenidos a la Universidad de Santo Tomás. Y antes de hacer un término y agradecerles su presencia, y junto con las personas que han estado, queremos también invitar a nuestra rectora, que está presente aquí, doña Rosemary Yungue, que en definitiva quiere también saludarlos y, bueno, agradecer también su presencia. ¿Cómo usted, doña rectora?
Bueno, primero quiero saludarlos, porque de los 4 que están aquí, 2 son conocidos, amigos, Nina y Eduardo, y también a Lorena y a Helmut, gracias por estar aquí. Primero, gracias por darse el tiempo, igual a todos los presentes y los que nos están viendo a través del sistema. Y también gracias por haberse presentado y haberse electo. Yo creo que es tremenda responsabilidad. Y después que uno los escucha, yo siempre digo, cuando uno escucha tanto contra la constituyente, todo lo que están haciendo, yo siempre digo, los que nos representan a la Araucanía son todos sensatos, tienen sentido común. Y eso nos tranquiliza, como dijo el profesor, hay que tener esperanza de que van a poder proponer una constitución con sentido común. Y así que estamos esperanzados. Así que muchas gracias por estar aquí, por habernos dado este espacio, pues sé que están llenos de reuniones. Y espero que nos veamos después que haya salido la Constitución para podamos discutir cómo quedó. Y gracias a la Escuela de Derecho, a su director Rodrigo Busto y a todos los docentes por haber organizado este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos unos pequeños presentes para ustedes y muchas gracias nuevamente por la presencia. Muchas gracias, muy amable, se lo saben. Muchas gracias. Y, doctora, ¿subir? ¿O bajar? Perfecto, le vamos a pedir que se tome una foto y ahí le vamos a hacer entregación. ¿Abajo? Ya. Okay. Sí, también. Muchas gracias.